Cámara de Diputados. Voy a recibir a Carlos Torres, que se encuentra con nosotros. Él es del partido Primero la Gente. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí atento a toda tu audiencia y a línea directa para poder responder a tus preguntas. Muchísimas gracias. Ya se acaba el día de hoy los debates. ¿Y de ahí? Se acaban los debates. Va a haber mucha información, como tú dices, y mucha desinformación también. Exacto. Y eso hay que tener siempre en cuenta por la población, ¿verdad? Y el ciudadano tiene que tener de alguna manera en cuenta, pues ya quién ha sido el que ha tenido mejor performance en este debate y sacarlo ya como una alternativa de elección. Indudablemente creemos que Marisol ha demostrado, no solo por su locuacidad, por su oratoria, por su solvencia, sino porque cuando se sabe qué hacer, cuando se tiene contenido, entonces te desenvuelves fácilmente, como cuando estás en el colegio, en la universidad y has estudiado el tema, conoces la realidad, pues todo se te hace mucho más fácil, Carlos. Sí, efectivamente. Y hay que decirlo, Marisol Perestello ha tenido unas presentaciones, las que ha tenido desde la semana anterior, sí han sido destacables, ¿no? Eso hay que decir. Hoy más que nunca el país no solamente necesita que se sepa gobernar, sino que también que se tenga la probidad del caso. Que tu hoja de vida demuestre que no has sido corrupto, que no tienes denuncias por corrupción, que no tienes sentencias. Y en ese sentido, las mentiras del señor Aliaga el día de ayer sobre Marisol, pues dejan mucho que desear. Como dice, mi palabra vale oro, pero en realidad su palabra no vale nada, ¿no? Porque nos ha mentido una y otra vez. Y hoy el Perú necesita más que nunca, para sacar esta corrupción, candidatos y autoridades con valores, con moral y con ética, pero que su trayectoria, su hoja de vida, así lo demuestre. Ahora, Marisol Perestello perdió mucho tiempo por los problemas internos del partido. Perdió muchísimo tiempo, valioso tiempo. Luchó primero, luchó contra ustedes mismos, lucharon. Y eso pues le jugó en contra, ¿no? Definitivamente, y hay dos maneras de ver esta situación, o ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Lo importante es que se tomaron decisiones, se superaron los desafíos, y eso, en mi opinión, es más valorable de Marisol, porque cuando estuvo aquí en Trujillo yo le decía a Marisol, ¿cómo aguantas tanta presión? Solucionamos un tema, viene otro problema, y viene otro problema, pero la capacidad, la constancia, la perseverancia, la resiliencia de Marisol, de verdad que es admirable, y llegar a este punto con expectativas claras por el contenido, por el valor, por las propuestas, de verdad que me hacen estar orgulloso de estar en este partido, de estar con esta lideresa que no solamente muestra capacidad, sino muestra empatía con la población. Es la única candidata, Carlos, que se ha podido reunir con los ronderos en Puno, caminar abiertamente, libremente, sin seguridad del Estado, en el sur del país. Eso es un orgullo para nosotros como peruanos. ¿Le alcanzará esto para el 12 de abril? ¿Le alcanzará en torno al respaldo para que pueda subir y escalar y llegar al menos a una segunda vuelta? Tenemos que pelear y tenemos que luchar. Yo soy deportista. Hasta que el árbitro no dé el último pitazo, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, creemos que sí se puede, según nuestras informaciones internas de encuestas. Y eso es otro tema también, las encuestas le hacen mucho daño al país. Pero Marisol tiene muchísimo porcentaje más que la última encuesta que sacó Datum, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos preocupa. En realidad debería haber implicancias y debería haber también unas medidas más drásticas en cuanto a las encuestadoras que se han equivocado, no porque lo decimos. Mira, yo soy ingeniero de sistemas, Carlos, toda la vida he trabajado y estudiado para poder salir adelante, pero tenemos que ver que los datos nos dicen que las encuestas o las encuestadoras nos han mentido los últimos procesos electorales. Y cuando eso se hace a nivel regional y municipal es peor todavía. Sí. Entonces no debemos confiar en las encuestadoras, tenemos que dar un voto consciente y Marisol no solamente va a pasar la valla, Carlos, sino que va a estar en segunda vuelta. Sí, efectivamente. Acá no difundimos ninguna encuesta, no lo hacemos por lo que mismo, en parte por lo que dices, pero confiamos en que el elector pueda decidir. Es esa la verdadera encuesta, el día en que el elector decida, entre a la Cámara Secreta y emite su voto. Esa es la real encuesta. Lo demás es manejado, ¿no? Pues simplemente a ver si llegaron a tu casa, por suerte te encuestaron, o si justamente ese día te regalaron pues una pollada y dijiste que ibas a votar por él. O sea, hay mucha manipulación, podemos decir, en ese sentido. Ahora, vas a la Cámara de Diputados, ahí vas a
como la Cámara de Diputados, va a proponer leyes. ¿Cuáles son las leyes? ¿Con qué ley, en todo caso, empezarías tu gestión que tú crees que es necesario para poder aportar en la solución de los problemas del país? Nosotros estamos impulsando, y desde mi óptica, la idea es impulsar y fomentar leyes que meritocraticen el Estado. Que el amiguismo, que las personas que no deben estar ahí en el Estado puedan entrar también en ciertos niveles de ejecución y de operación por meritocracia, Carlos. Pero otro tema mucho más, digamos, prioritario en este momento, que nuestra candidata Marisol Pérez Tello lo ha puesto en agenda y que ha sido pues el discurso de toda la opinión pública en estas semanas, es la derogación de las leyes pro crimen. Esas leyes que este Congreso ha dado, por ejemplo, para autoprotegerse estas bandas o estas organizaciones políticas criminales, porque así las han denunciado el Ministerio Público, ellos para defenderse han terminado defendiendo a la delincuencia y el crimen organizado aquí en Perú. Si tendrías que nombrar quiénes son estos partidos responsables de la crisis, del caos que vive el país, ¿cuáles serían? A todas luces, Marisol dijo, ella misma lo mencionó, uno de ellos Podemos Perú, Alianza para el Progreso, partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, todos los candidatos, todos los partidos que están llevando candidatos a la reelección y que no hicieron caso a la voluntad popular cuando la voluntad popular les dijo no a la reelección, no a la bicameralidad. Ellos no les importó. O sea, este Congreso y los partidos que conforman este Congreso han defraudado al pueblo peruano. No les importó su voz. Y a mí lo que digamos, me indigna, Carlos, es que no se tome en cuenta el clamor y la voz del pueblo. No les importó y creo que es lo más bajo que pueden llegar los políticos. ¿Cómo interpretar? Tú estás aquí en Trujillo, representas a la región La Libertad. ¿Cómo interpretas tú que después de Lima sea La Libertad con el mayor índice de violencia, ¿no? En todos sentidos, sicariato, extorsión? Anoche hubo otro bombazo en Trujillo, otro bombazo contra un local, una mueblería. Y no paran, o sea, siguen los bombazos, siguen los dinamitazos y nunca paran. Entonces, ¿cómo calificar lo que vivimos en Trujillo, en La Libertad, y que se replica también a nivel nacional? Pero aquí es el foco. Nefasto, y es hora y momento de decirlo que esta situación tiene nombre y apellido. La organización Alianza para el Progreso ha gobernado los últimos 30 años, no solamente en las provinciales, sino en el gobierno regional, en las distritales. Entonces, tenemos una realidad que hoy nos impacta y nos afecta. Pero aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Muy interesante, que estas leyes pro crimen que se dan desde el Congreso ayudan, y se ha corrompido tanto las cabezas que cuando la cabeza está mal, entonces el cuerpo está mal, se repercute hacia abajo, ¿no? Por eso necesitamos ya una presidenta que sea proba, que sepa aplicar justicia, que tenga carácter. Nuestra candidata Marisol Pérez Tello creemos que lo puede hacer porque así lo demuestra su vida política partidaria, sus conocimientos. Pero además, Carlos, es muy importante tener en cuenta de que este crimen organizado que alienta la criminalidad, los políticos, aquí en Trujillo tenemos un ejemplo tan de verdad irresponsable, al punto de que tenemos hoy un candidato a la presidencia de la República con orden de captura que no se está presentando al debate. Efectivamente. Entonces, el sistema lo permite. Y si el sistema lo permite, Carlos, entonces imagínate qué nos queda a los ciudadanos de a pie. Entonces, ¿cómo nos explicamos los liberteños, los peruanos, los trujillanos, que el día de hoy haya un candidato con orden de captura y que no se presenta al debate y que en teoría, por probabilidad, podría ser presidente? Pero también cómo explicarle a los peruanos que tenemos un candidato que, como bien lo señalas tú, que es el líder de un partido político, como es Alianza para el Progreso, y que ha llevado a la región a estos niveles de violencia en que vivimos. Entonces, ¿cómo explicar que ahora salga el señor Acuña y diga pues que va a luchar contra la delincuencia, que va a luchar contra las organizaciones criminales? Porque a ellos no les interesa el país, no les interesa el Perú, no les interesa la gente. Ellos les interesan los ministerios, el copamiento de las instituciones, pero no solamente Acuña, sino todos los partidos
que han sido considerados parte del pacto mafioso. Yo hablo más, yo incido mucho en el señor César Acuña, no porque le tenga tierra ni nada, sino que el señor César Acuña, si hubiera querido, nos hubiera sacado adelante a los liberteños. Él es dueño de un partido político, es el dueño, es el mandamás, él te compra voluntad de donde sea. Ha presidido el Congreso de la República, ha tenido una bancada importante, ha cogobernado con Pedro Castillo, Dina Boluarte, con Balcázar, con Gerí. Entonces, él tiene un peso político importante. Entonces, él si hubiera querido, simplemente hubiera hecho un chasquido y hubiera venido policías, militares, hubiera dado normas, leyes, pero no lo ha querido hacer, pues. Por eso digo, o sea, incido mucho en eso. No es un político cualquiera. Cuando falta voluntad y amor por tu tierra, por tu gente, sucede esto, porque te doy toda la razón y eso le digo a la gente, ¿no? Y eso le digo al señor Acuña. Tengo un video en el puerto Malabrigo donde el muelle está totalmente destrozado y la gente ha hecho un puente colgante con sus redes, los pescadores, para que puedan trabajar. Ahí está el video. Le digo, señor Acuña, en el video, ¿cómo es posible que tengamos el puerto Malabrigo así, en este estado, este muelle, ¿verdad? Entonces, si el señor Acuña le dice a sus sobones, quiero que hagan esta pista o este muelle en un mes, lo hace, pero no hay amor, no hay voluntad. El señor Acuña ha defraudado al pueblo, y a no ser que el señor Acuña pida perdón al pueblo liberteño, renueve su partido o cambie su partido o renuncie a su partido, la historia y el pueblo lo va a juzgar. Mira, Carlos. Me tengo que ir a una pausa, rapidito, tengo que ir a una franja. Vámonos con una franja electoral y regresamos, conversamos con Carlos Torres, Bravo. ¿verdad? Carlos Torres Bravo, él se encuentra con nosotros y regresamos con él. Volvemos. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Oye, llegó la buena. ¿La buena? ¿Cuál buena? La que sí está preparada, la que propone un Perú descentralizado, con salud sin excusas y seguridad total, la que hace buena política y sabe cómo transformar el Perú. Ah, Fiorella. Sí, Fiorella Molinelli, la buena. En la buena yo confío. La buena política que el Perú necesita. Fiorella, buena presidenta. Vota por Fuerza y Libertad. Marca el caballito. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. La fuerza informativa más grande de la televisión del norte presenta Sol TV Noticias, edición de la mañana, enlaces en vivo desde todas las regiones donde se produce la noticia. Sol TV Noticias, edición de la mañana. Clave en tus decisiones, clave en nuestra sociedad. Gracias a Atrévete y cámbiate a Mi Fibra. Cereales Ángel. Gloria, lo estás haciendo bien. Bien, estamos con ustedes, seguimos conversando con Carlos Torres Bravo, se encuentra con nosotros, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Primero La Gente, que lidera Marisol Pinos, ¿verdad? Sí, mucho orgullo. De verdad que cuando escucho a Marisol Pérez Tello es Marisol Pérez Tello, ya he dicho Marisol Pérez Tello. Bien, bueno, no antes de la pausa hablábamos pues de la gestión de Acuña y quiero cerrar el tema aquí. Y justamente lo hablábamos en la pausa. Tú eres muy crítico del señor Acuña por lo mismo y esto, pero también lo fue tu hermana Verónica Torres Bravo. Ella ha sido candidata a la alcaldía, ha sido muy crítica, ha estado aquí conmigo también, ¿no? Pero ahora lo hemos visto que ha pasado la línea, se ha ido al lado oscuro, como dice la guerra, pasó la línea, se fue al lado oscuro.
Cada uno tiene derecho de ir a donde desee ir y cambiar sus opiniones finalmente, ¿no? Pero ella era vista como una opositor independiente, ¿no? Ya tendrá ella el momento de hablar sobre esta decisión que ha tomado, pero finalmente es tu hermano, pues, ¿no? Sí, correcto. Yo a mi hermana la apoyo, pongo las manos al fuego por ella porque ella es una persona honesta, ella es una persona íntegra, ella es una lideresa. Yo hasta donde sé y hasta donde entiendo, no solamente se ha reunido con el señor, con un político, sino con varios políticos, y nos llaman y nos convocan y muchas veces se coincide, ¿no? Y en su momento ella dará su versión, dará sus declaraciones, pero hoy yo represento a primero la gente, y en cuanto a Verónica Torres, bueno, ella dará ya sus propias declaraciones, ¿no? Lo que sí te puedo decir una cosa. ¿Que se equivocó? Es que ella es una lideresa, que ella va a ir a cualquier lugar donde ella esté, va a actuar con honestidad, con integridad. En mi opinión, yo creo que Verónica podría tener otras opciones y también considerar una propia, ¿verdad? Claro. Pero si me preguntas a mí si yo lo haría en este momento, pues obviamente que no, ¿no? Sin embargo, la historia y el pueblo tienen que juzgar las acciones, estimado Carlos. Quien se acerca a Acuña no es independiente, eso te lo aseguro. Quien se acerca a César Acuña pierde su independencia y se convierte en un dependiente de. O sea, eso no hay forma de que me digas, nadie me puede decir lo contrario. O sea, el día en que me digan, no, yo soy independiente y estoy cerca de Acuña, perfecto. A ver, dime lo malo que tiene Acuña. Al día siguiente no estás. Como te digo, hoy en este momento no hay ninguna situación cerrada con ningún partido y tampoco con el señor Acuña, hasta donde yo entiendo. Entonces, hay reuniones como nos podemos reunir en varias oportunidades con diversos actores políticos, pero de ahí a estar un caso cerrado, yo creo que vamos a esperar las declaraciones de Verónica Torres. Efectivamente, pero tú finalmente estás en campaña, tú estás en el lado claro. Mira, tenemos que estar en el lado de la verdad, de la honestidad, de la probidad. Aquí lo que no es el discurso lo que debe primar o lo que debe mandar, son los hechos y la palabra. O sea, tenemos el partido Primero la Gente es el único partido que no solamente lleva el 75% de candidatos profesionales de todos los partidos, sino que también es el único partido que no lleva sentenciados ni denunciados por corrupción, empezando por Marisol Pérez Tello, que ayer el señor Aliaga le dijo pues que es de Odebrecht, pero en realidad en lo fáctico, yo soy ingeniero de sistemas, en lo fáctico si tú vas y revisas los antecedentes judiciales, penales, etcétera, no hay procesos, o sea, es otra vez mentira, 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 mentira. No solamente yo, sino toda mi familia somos gente honesta, trabajadora y gente que podemos nosotros decirle a la población que somos gente proba, que si van a ver nuestros antecedentes judiciales, penales o civiles, vamos a estar totalmente calificados para poder estar en la gestión pública. Efectivamente, y hablabas pues de que hay que revisar estas normas que de algún modo pues, nos han llevado a los índices no solo de criminalidad, sino también de corrupción. O sea parece el mundo al revés, pero no podemos aceptar que desde un Congreso que tiene que legislar por el bienestar de los peruanos, por la legalidad en torno a nuestras acciones, pues se promuevan normas que promueven pues justamente la viveza, la corrupción, en fin, o sea, y promuevan el enriquecimiento ilícito y promuevan el lavado de activos, o sea, no, pues eso es, sin ningún lado puede ser algo que se acepte o que sea lógico, ¿no? Porque los partidos políticos están inmersos en todas esas actividades, pues, Carlos. Entonces, si están inmersos en ese tipo de actividades, recibiendo 3 millones de un lado, 2 millones de otro lado, como es público y se sabe, ¿verdad? Entonces, tienen que protegerse ellos. Ellos saben que si derogan la ley de procrimen, la señora Keiko Fujimori, comenzando por ella, regresa a la cárcel. Regresa a la cárcel porque no hay prescripción, porque ya se va a poder hacer escucha telefónica, seguimiento del tema bancario, no va a haber restricción de dominio, ¿verdad? Entonces, pierden todo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ir en cuanto a que esta justicia que tanto necesita el Perú, si es que no se da esas facilidades, esa seguridad, el Perú no va a avanzar. Porque la gente en los mercados, en la calle, y nosotros, ciudadanos de bien, que toda la vida, yo no he vivido nunca del Estado, al contrario, siempre de mi trabajo en el sector privado e independiente. Pero si no le damos, ¿qué es lo que te pide la gente en la calle? No te pide
ni siquiera aumento de sueldo ni de salarios. ¿Sabes qué te pide? Te pide por lo menos las condiciones básicas para poder trabajar. ¿Y qué es las condiciones básicas para poder trabajar? Es tener seguridad, tener veredas y pistas para poder trabajar los microbuseros, los taxistas, la gente de a pie. Entonces decimos, la gente no está pidiendo lujos, está pidiendo, me decían, Carlos, quiero abrir abrí mi pequeña pollería y a la hora el cupo. Sí, pues. Entonces, y si no la extorsión, y se averiguan mis familiares quiénes son, mis padres, mis hijos, mis hermanos, y que mejor lo cierro porque tengo... Y eso, como tú dices, se pierden oportunidades, se pierde empleo. Aquí en La Libertad se han cerrado muchísimos negocios por justamente estas amenazas, estas extorsiones, ¿no? Reitero, o sea, sin ir muy lejos, no te estoy hablando pues de algún hecho que ocurrió hace un mes o hace una semana, no, ayer en la noche, otro dinamitazo en Trujillo. O sea, no puede ser que estemos viviendo así. Y eso, reitero, finalmente somos todos nosotros los afectados. ¿Por qué? Porque el emprendedor lo que va a hacer va a cerrar el negocio. Y si cierra el negocio, va a botar a la gente que pudo contratar. O sea, genera desempleo. Y si genera desempleo, los estás empujando a la delincuencia. Eso es lo que no se ha podido... Si te das cuenta, Carlos, entonces me das la razón cuando digo que ¿de qué sirve en este momento hablar de generación de empleo? Si no solucionas. ¿De qué sirve hablar del tema de cómo arreglamos la salud? Si siguen poniendo a dedo gente corrupta ahí. ¿De qué sirve entonces fomentar la agroexportación? Si es que las obras no van a continuar porque hay empresas fantasmas que se hacen y que las obras quedan ahí. Acá tenemos las 7 plagas en Trujillo, Dios mío. O sea, si hablamos de salud, hablamos pues del copamiento de APP en todo, en salud y en el Ministerio de Salud. Si hablamos de hechos de corrupción, pues hablemos pues de las investigaciones que se está siguiendo en la carretera Huanchaco como en el Hospital Virú, con esta señorita Coca que hizo consorcios medios extraños que están en investigación. Si hablamos de corrupción, hablamos de Caliwarma, estas conservas que se entregaban a los niños en los colegios para que coman los niños y conservas que se habían hecho con carne de caballo. Entonces, y cuya empresa está en Chepén, que abastecía a nivel nacional. ¿Y quién gobernaba la región La Libertad, señor? Entonces, tenemos las 7 plagas. Porque los que están aplicando las leyes y los que están emitiendo justicia son las marionetas de los partidos del pacto mafioso. Entonces, ellos no van a perseguir nunca la criminalidad. Nunca van a sancionar al que delinque, lo van a proteger. Entonces, cuando hablamos, ¿cómo solucionamos la anemia? Si Caliwarma me acaba de decir que está un desastre. Entonces, y eso es una evidencia, son hechos, son factos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el tema de salud? Hoy todos estamos siendo de alguna manera extorsionados y pagando cupo. ¿Sabes dónde? Hoy día el pasaje está más porque este congreso mafioso no se le dio la reverenda gana, vamos a decirlo así, de hacer camisea a la fase 2, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener autonomía energética. Hoy los taxistas, los microbuseros destruyen sus carros. Mi papá tenía una pequeña combi, yo fui corredor de esa combi, ¿no? Fui carpintero, salíamos a las calles a vender. Sabemos lo que es trabajar, Carlos. Entonces, hoy destrozan los carros con estas pistas que no tenemos que ir, digamos, lejos a las afueras de Trujillo. En las inmediaciones y el centro de Trujillo, pistas destrozadas. Los taxistas, los microbuseros destrozan sus carros. Eso es dinero que él está gastando de su bolsillo y es como si fuera un cupo. Efectivamente. Pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre más adelante. Sin embargo, ahora, y permíteme hacer un paréntesis acá, sin embargo, el día de hoy, el gerente general del gobierno regional, ayer, para hacer el paréntesis, ayer el señor César Cuña ha salido a decir de que para que se terminen las obras, tienen que elegirlo a él como presidente. Prácticamente ha dicho eso. O sea, para que yo termine todas las obras del hospital, esto que el otro, elíjame a mí presidente.